Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a este conversatorio de martes. Son las 7:03. Es martes 15 de octubre del 2019. Estamos transmitiendo en vivo, como lo hacemos siempre, vía streaming, a través del portal de AD y vía todas las redes sociales. De ser posible aterrizar, hablar sobre las pretensiones o las intenciones o la reforma que está en marcha, que han anunciado ya los propios diputados. De hecho, aquí hace unas cuantas semanas estuvieron aquí los coordinadores de las bancadas, algunas de las bancadas, y anunciaban ya, ¿no?, que ya era prácticamente un hecho la reforma, que ya se habían puesto más o menos de acuerdo, que ya tenían ahí ya sus arreglos hechos entre ellos, ¿no? Ya estaba la negociación prácticamente terminada y que sería cuestión de unas semanas, no quisieron precisar el tiempo, pero era esta reforma, ¿no?, para la cual desde mi particular punto de vista, y solo es mi punto de vista, pues haría falta mucho más debate, mucho más conversación, y que los involucrados y que la gente que sabe, como los dos invitados de hoy, pues vengan y expongan sus ideas, nos ilustren, nos den su opinión, que será muy orientadora. Y bueno, quiero presentarlos. Está con nosotros Ignacio Salgado García, que es licenciado en Administración de Empresas y de un currículum amplísimo. Yo pudiese resumirlo con que es un verdadero conocedor de la materia. Hola. Hola, Mario, buenas tardes. Bienvenido. Gracias, Mario, por tu invitación. No, pues los considero ambos autoridades en la materia, saben mucho de la materia. Y espero que así sea. Bueno, también está con nosotros el licenciado Gerardo Fuentes Ruiz. Tu servidor. Bienvenido, Gerardo. Muchas gracias por la invitación. Que bueno, como lo presento, es abogado, pero además, aunque a él no le gusta expresarlo de la manera tan simple como yo lo digo, pues llevas por ahí una victoria legal buena, ganaste un amparo en esta ya me va a corregir. Hay muchísimos abogados que ganan amparos. Pero yo nomás te conozco a ti. Y habemos más de los que perdemos. No, esto es una referencia para que la gente sepa y que sabes del asunto. Lo que pasa con este amparo, pues, es que fue una afectación personal, ¿no? Sí, fue a ti, ¿no? Una afectación personal. Y cuando se dio la modificación con Erubiel, pues tratamos de allegar la preocupación a varios pensionados, pensionistas o jubilados. Pero siento un precedente. De eso se trata, que sienta un precedente y que puede ser un tema de conversación, que ahorita lo vamos a ver. Para que puede ser un claro, para que nos platiques, nos lo digas. Bueno, como dos personas o personajes que conocen bastante del asunto del currículum de Nacho, es impresionante. Lo iba a leer, pero me voy a echar medio conversatorio leyendo tu currículum, Nacho. Pero sabe, tiene muchísima experiencia, además, básicamente sobre el tema de ICEMIM. Yo quisiera que primero le comentaran ustedes a la gente, platicaran con la gente qué es el ICEMIM y cuál es su relevancia, ¿no? Creo que sería una buena manera de empezar la conversación, Nacho. Claro, Mario. Pues es una institución que se crea por allá por los años de 1951 con el gobernador Alfredo del Mazo Vélez, y cuyo primer director fue el profesor Santiago Velasco Ruiz. Se crea la Dirección de Pensiones Civiles en el Estado de México, donde se daba una cobertura únicamente para el servicio médico, inicialmente a los profesores, exclusivamente al servidor público. Y de ahí que, bueno, pues empieza a ser el primer camino que desarrolla el Estado de México, que a mucho orgullo fue prototipo por muchos años, en la época que yo le llamo de la estabilidad de la seguridad social en el país, y que de alguna forma el Estado de México fue vanguardia. Sufre ahí su primer ingreso a los servidores públicos por ahí del 64, 69, donde se incorporan los servidores públicos. Pero el primer comentario que hago a la reflexión es: nace el servicio médico deficiente y deficitario. Hay que registrar esta tarde ese concepto. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, con un plumazo del corporativismo sindical
que existe en todo el país, no es solamente exclusivo del Estado de México, pues se firma un convenio ahí con el gobernador en turno y se le da entrada a los familiares, que es muy digno y es una justicia social muy aplaudida a sus familiares. Pero la tasa de aportación para el servicio médico es la misma, el ser soltero, el tener a su esposa, a 4 hijos e inclusive a sus padres en la actualidad. Es justicia social, desde luego, pero actualmente tiene un costo elevadísimo a través del tiempo. Toda vez que no es lo mismo pagar el 3.5% de cuota al puro trabajador que ingresa, incorpora a su esposa y después 3, 4, 5, hay quien tiene hasta 8 hijos, hay quien se divorcia, da de baja a su esposa, mete a su nueva esposa, más sus nuevos hijos y hasta sus papás, y sigue siendo el mismo porcentaje. Los costos en el servicio médico a nivel universal, los países que están registrados en la OCDE, los sistemas de pensiones, gravitan en el tema financiero. Las reformas a las leyes siempre van a ser direccionadas a su reforma financiera, a las cuotas y a las aportaciones. Es uno de los institutos de vanguardia, se dice, yo no coincido mucho, que es el tercero más importante del país. En la actualidad ya no lo es. Por la cantidad de afiliados, ¿no? Lo dicen por la cantidad de afiliados. Sí, el IMSS, el ISSSTE y después el ISEMIN. Podría serlo, pero por la calidad y calidez de los servicios deja mucho que desear, en la actualidad. Mal, tu diagnóstico, tu calificación sería que está mal. En este momento sí, cuando menos haciendo una evaluación del 2000 a la fecha, y la sustento en lo siguiente. Hablando de la creación de 51 hasta 1999, el instituto había tenido 5 directores generales. Uno fugaz, que por cierto ya se nos adelantó en la vida, el que fue alcalde de Naucalpan, el médico cirujano Manuel Mateos Cándano. Pero estuvo Santiago Velasco, estuvo Raúl Zárate, estuvo Mario Olivera y estuvo Gustavo Barrera. ¿De cuántos años? Entre 51 y 99, 5 directores generales. Y Marcela González Salas, la más reciente. De esa época, yo la califico como de la estabilidad del ISEMIN. Del 2000... Pues más o menos estás hablando de cuántos años, de 40 años. Estamos hablando de 40 años. 5 directores. No, te faltaron, ¿no? No, aquí los traigo registrados. Y te traemos las fechas y todo. ¿No te brincaste a Jacob también? No, esa es la etapa de la inestabilidad. La etapa de 40 años con mucha estabilidad. Con mucha estabilidad. Y después, bueno, ahora que duran 6 meses, ¿no? Bueno, hubo quien duró 3 quincenas. Del 2000 para acá llevamos 14 directores. Ahí los traes, ¿no? Aquí los traemos los periodos. Pues, tenemos la actual, la doctora Berta Alicia. Vas a empezar de atrás para adelante. O si quieren de lo más antiguo, a ver, Enrique Jacob Rocha. ¿Que empieza en qué año? ¿Lo tienes? Empieza en septiembre de 99 y termina en abril del 2000. Vamos a ver, Jacob luego. Santiago Velasco Monroy, abril 2000, noviembre 2003. Después Jesús Martín Rojas Sánchez, noviembre 2008, noviembre 2004. El doctor José Francisco Alvear Negrete, noviembre 2004, octubre 2005. La licenciada Carolina Monroy del Mazo, octubre 2005, diciembre 2005. El maestro en administración David Adrián Álvarez Colín, diciembre 2005, marzo 2007. El doctor Osvaldo Santín Quirós, marzo 2007, septiembre 2011. El licenciado Fernando Maldonado Hernández, septiembre 2011, febrero 2012. El maestro en administración Ricardo Treviña Chapa, febrero 2012, enero 2013. El licenciado Delfino Reyes Paredes, enero 2013, junio 2016. El doctor José Luis Telles Becerra, junio 2016, septiembre de 2017. El actual gobernador, en tan poquito tiempo, ya lleva 2 directores. El maestro Luis Alberto Peredo Jiménez, que entró con el gobernador en septiembre de 2017 y concluyó en enero de 2017. Él ya estaba, ¿no? Peredo ya estaba, ¿no? No, es un agente de recién ingreso. Coincide con el nombre de un doctor Peredo que laboró en el ISEMIN, en el área médica, pero nada que ver con este doctor en economía. Y la doctora Berta Alicia Casado Medina, que entró en febrero de 18 hasta todavía hoy. Perdón por lo chusco. Bien, déjame hasta aquí el comentario para darle la oportunidad a que, ¿cuál es tu punto de vista en torno de lo que acaba de decir? No, en general. Y lo que acaba de decir, pues nos da una idea de el porqué de los problemas del ISEMIN. Cuando se está manejando con un criterio eminentemente político de apertura a los amigos, tengan conocimiento o no sobre la seguridad social, pues resultado lo tenemos a la vista.
El resultado de los problemas del ISEMIN ¿Son administrativos? bueno, son financieros. Todo puede repercutir en el aspecto económico. Pero lo cierto es que desde el punto de vista administrativo no es lo eficiente que debe de ser. Claro. Porque son los encargados de instrumentar y llevar a cabo todas y cada una de las políticas normativas de seguridad social. Si tú tienes un aparato burocrático como el del ISEMIN, pues es caro. Si gastas mucho en el aparato burocrático, vas a incidir en las otras áreas de servicios que tiene. Entonces, lo que sucede con todos los organismos de este tipo, no solamente estamos hablando de los de salud, los de seguridad social, los de educación, todos, que modifican la finalidad de la institución. La universidad, pues, enseñar, instruir, difundir la cultura. Pero el 80% de su dinero se lo llevan en burocracia, entonces queda poco dinero para cumplir sus fines. Igual nos está pasando en el ISEMIN, en el agua, los organismos descentralizados. Pero de administración. Es aspecto administrativo. Se requiere hacer una reingeniería, tener el valor de hacerla. Dicen ahora los que saben, ¿no? Es que todos tenemos derecho humano a una buena administración. Ese es lo moderno. ¿Por qué es lo La vanguardia? Porque es lo que está causando problemas. Nos está causando problemas la ineficiencia, la ineficacia, el desconocimiento de las personas que llegan. La ineptitud. ¿Eh? La ineptitud. Eso es lo que está mal. Y la falta de compromiso. Coincide, Nacho, o sea, no es un problema frente a la reforma que están haciendo. Los argumentos que se han puesto sobre la mesa es básicamente, como lo dice Gerardo, es un problema. El ISEMIN tiene un problema. Ahora la seguridad social, en términos generales, en este caso la reforma del ISEMIN, tiene un problema de origen financiero, ¿no? Lo que no tiene dinero. No tiene dinero, y al ritmo que está creciendo, que está envejeciendo la clase trabajadora, pues se va a quedar sin fondos, porque además no se calculó en el origen, no se calculó que iban a tener esta velocidad, ni que la gente iba a vivir tanto, ni que... Estaba leyendo hace rato unas tablas que estaban viendo cuál era el cálculo que tenían originalmente después de una jubilación, que el promedio de vida fuera 10 años, ¿no? O sea, un pensionado, un pensionado se va a 10 años y a los 10 años va, normalmente la etapa de vida concluye y va a estar. Ahora hablan de que se están yendo hasta 25 años más, y que buena parte del problema es de carácter financiero, económico-financiero. Pero parecería lo que ustedes dos me dicen, y que además lo han dicho con una contundencia que parecería incontrovertible, es decir, bueno, tal vez sí puede haber un origen financiero, pero los grandes problemas se están desprendiendo de un carácter administrativo. Es decir, quien ha estado administrando o cómo se ha estado administrando el instituto, no está administrando con una meta clara, con un objetivo preciso, y parecería ni con la responsabilidad debida. Por eso es una mentira. Una real mentira lo que manejan los diputados. Mauricio acaba de decir que el problema, igual que Uriel, el problema son los viejitos como yo, ¿no? Que somos los que estamos causando el déficit financiero, los viejitos. Entonces sí que nosotros debemos resolverlo. Lo podríamos resolver tipo Hitler, ¿no? Metiéndonos a todos al crematorio y se resuelve su problema. No es eso. Las políticas que se han estado manejando en el instituto, pienso yo, no son las adecuadas. Yo no soy especialista en el instituto. Yo me he estado dedicado en este último tiempo a defender los derechos de los que somos pensionados, pensionistas o jubilados, como lo queramos llamar, ¿no? Que están muy bien definidos en la ley quiénes son cada uno de ellos. Pero no podemos permitir que a ese grupo singular, especial, que es el de los pensionados, pensionistas y jubilados, se les determine una discriminación y que ellos sean los culpables de lo que le está pasando a la institución. A ver,
tienes un órgano que él conoce mejor que yo, porque yo vuelvo a repetir, yo no soy experto en el INSEMIN, pero tenemos un consejo directivo que está integrado, creo que por 3 millones de servidores de diferentes lugares. Diputado, gobernador, un poco, finanzas. Bueno, no, a lo que cabeza el secretario es un grupo grande. A ver, ahorita, que termine. Eso es un grupo grande. Una burocracia con una situación especial. Los titulares casi nunca van, siempre mandan sus suplentes para empezar. Sí, queda claro que no se le da la atención debida. Y la otra, son servidores públicos del organismo que ni siquiera protestaron el cargo. Ninguno de ellos ha protestado el cargo de servidor público. ¿Hay alguna consecuencia legal en eso? Claro. Dice la Constitución Federal que nadie puede ser servidor público si no protestas el cargo. Y eso lleva a muchas circunstancias. Si seguimos manejándonos como hasta la fecha, que tenemos un rey, un virrey, o como quieras llamarlo, que es el ejecutivo, ya que los que todos se agachan para decirle, sí señor, a la hora que usted quiera, como quiere que hagamos las cosas, pues entonces así lo manejamos. Pero sigue dándose eso, yo creo que hoy se sigue dando eso. Yo creo que un poquito hasta más. Ah, sí, eso será tema de una conversación muy interesante, ¿eh? Sí, porque hoy que ya se supone que la legislatura, la legislatura, la mayoría de los asientos de la legislatura la tiene un partido diferente al del gobernador. Bueno, que es pero las mañas son las mismas. Vamos a ver, así rápidamente, los integrantes de Morena son los rescoldos del PRD y del PAN. Son las mismas mañas, ¿no? Pues me parece un silogismo muy... Pues, esa es la manera. Yo por eso digo que para la nueva ley debe de modificarse. Pero espérame, Gerardo, pero no estamos en el diagnóstico. Bueno, el diagnóstico es huevo, que tú dices está de patas para arriba. Un órgano tan multidisciplinario, porque van de todos los lados, sindicatos, ejecutivo, presidente municipal, organismos descentralizados, tienen un... Sí, él es el Instituto de Seguridad Social que da cobertura a policías, Todos los servidores públicos. a profesores, a trabajadores de la burocracia, a todos. ¿A quién más? Solamente, ¿no? Nada más. Sí. Nada más cierra a esos tres. Bueno, también está la universidad, ¿no? Sí. También están los profesores. Por eso los organismos descentralizados. Cierto. Bueno, entonces tu diagnóstico es, para dejar claro el diagnóstico, tu diagnóstico es, o tu opinión sobre las condiciones que está viviendo el INSEMIN, es que está patas para arriba, ¿no? Nacho. Bueno, yo coincido de manera parcial con el maestro y profesor de la Facultad de Derecho, a quien admiro y respeto profundamente, el hecho de que en primera instancia el crecimiento administrativo en la etapa de la estabilidad y de la inestabilidad tuvo un crecimiento del 500%. La estructura central que se guardaba del 99 para atrás con respecto a la que se guarda actualmente ha crecido el 500% a nivel central. Partiendo de que hay dos escenarios, el escenario de las actividades adjetivas y sustantivas, aquí prevalece más el gasto hacia el aspecto adjetivo de apoyo, pero el aspecto sustantivo, que es el tema de los servicios médicos y las jubilaciones, es el tema que ha perdido poder económico dentro del instituto. Si bien es cierto, el Consejo Directivo originalmente lo presidió por muchos años, hasta antes de la llegada del gobernador Alfredo del Mazo González, lo presidió siempre el gobernador. Y esto era muy similar en los estados de la República, que me tocó visitar representando al instituto, mostrando el modelo a todo el país. Fui a todo el país a mostrar cómo era el INSEMIN, su órgano de gobierno, sus finanzas, sus servicios médicos, etcétera, etcétera. De ahí encontramos que a partir del gobernador, en paz descanse, del Mazo González, él delega en el oficial mayor la presidencia del Consejo.
ya se desliga, se deslinda. En aquella estructura administrativa, ¿no? Hoy se llama secretario de Administración y Finanzas. De finanzas. De finanzas actualmente, correcto. Los nombres han ido cambiando conforme la administración por ocurrencias que se da en el sector público, en los 3 niveles de gobierno, estatal, federal y municipal. De ahí que está representado con servidores públicos que han protestado al cargo. Sí, han protestado. Claro, por supuesto. El Hay una diferencia. el presidente del Tribunal Superior de Justicia protestó el cargo como presidente y el representante del Consejo. Pero eso como que no ha sido mucha garantía, ¿no? No, sin embargo, bueno, yo quiero dejar en la mesa precisado que son servidores públicos que representan los 3 poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Hay un representante de los municipios que casualmente es la primera vez que yo tenga memoria en donde de un municipio pequeño hoy representa a los 125 el señor presidente municipal de San Felipe del Progreso, cuando siempre habían sido los de mayor número de cotizantes. Está también un representante de los organismos auxiliares, está uno del sindicato de maestros, 2 del sindicato de maestros, 2 del sindicato del SUTEIM. Recientemente, hace algunos años para acá, de la universidad, ya están también ahí representados, y el representante de los jubilados y pensionados. Bueno, es el órgano deliberativo que ve todos los asuntos y los temas que ocurren en el instituto. En la otra parte, también a los que teníamos que responsabilizar en buena medida todo el desastre que hay. Se supone que ellos serían los corresponsables de la buena, mala, regular administración que se lleva al interior del instituto o de cualquier institución de seguridad social, porque los órganos de gobierno, en el ISSSTE, en el Seguro Social y en las demás instituciones que advierto, hay más de 1000 instituciones de seguridad social en México. Hay instituciones de seguridad social hasta municipios. Tenemos 7 municipios en el país que tienen su instituto de seguridad social. Yo las veces que acudí a esos institutos a verlos, a explicarles algunos temas, me quedaba sorprendido porque pues, el tiempo de duración de los trabajadores es de 3 años y se van porque son los que no son sindicalizados, los que van en puestos de confianza. Entonces, ¿cuándo van a generar un fondo de pensiones, una prima de financiamiento para especular, esperar algún día una pensión? El tema, como bien se señala, es un tema de orden financiero, sí, pero hay que irnos al problema raíz. Yo creo que se han ido los diputados, los derechohabientes, el silencio que me llama la atención de los sindicatos que argumentan que porque están en transición, acaba de llegar un nuevo en el magisterio, en la burocracia. Está por irse, bueno, por ratificarse, ¿no? Ayer o antier amplió su periodo. ¿Sí lo amplió? Amplió su periodo. Amplió su periodo. ¿No lo amplió? Un sistema de bonilla. Sí, amplió su periodo. Yo sí, claro, el licenciado. El SEMSE lo cortaron. ¿Ah, el SEMSE ya lo cortaron? No, perdón, no, el que se iba a reelegir, bueno, que no se iba a ampliar su periodo, el del SUTEIM. Ya rindió antier. Ya se quedó. 2 años más. Y hay un amparo, que eso es tema que no podría yo traer a la mesa porque no tengo los elementos. Hay en la información hay un amparo, en proceso, donde están pretendiendo acreditar a otra persona como representante. Sigue en litigio, la dirigencia del SEMSE, sigue en litigio, está en litigio. Sí. Lo están impugnando al secretario actual, sí. Ante el escenario que vemos del problema financiero, que la raíz es administrativa, es imposible. Pero a ver, es que aquí ya estamos, a ver, para no confundir a la gente. ¿Es financiero o es administrativo o son ambas? Ambas cosas. Administrativo y política. Sería el tercer elemento político, el financiero y el administrativo. Yo creo que el político por encima de todo, en mi opinión. ¿Por qué? Porque la política es la que determina los cauces que se van a seguir, las formas que se van a manejar y los demás ejecutan esas políticas, ¿no? Si las políticas son malas, plena seguridad que no vamos a hacer mal. Pero además puede haber políticas buenas, pero los administradores no las cumplen. Pero más que de políticas públicas, estamos hablando, Gerardo, de intereses políticos, que es diferente, ¿no? Bueno, sí, son 2 cosas diferentes, ¿no? Y creo que el problema está en los intereses políticos, más que en las políticas públicas. Queda claro que han sido los intereses políticos, porque lo que nos cuenta Nacho, que la verdad está muy bien documentado, y bueno, ¿cómo es posible que en tantos años lleven 16 directores? Pues si eso es... Si tú manejas un cofre y todo el mundo le mete mano, pues así está, ¿no? Pues entonces, vamos a tener problemas. Tenemos un problema político grave, de interés grave, que deriva pues en un problema administrativo, porque como no hay certidumbre, no hay certeza, no hay objetivo, no hay plan, pues se va interrumpiendo y cada quien lo modifica, y un problema que sí es de planeación original, que es el problema financiero, ¿no? Que se agrava además
con un problema de irresponsabilidad, ¿no? O de incompetencia, de que es que quienes están obligados a pagar, pues no pagan, ¿no? Y no son precisamente los trabajadores, y está el caso de muchísimos ayuntamientos que deben cantidades enormes al ICEMIN en cuotas que le han retenido a los trabajadores. Está el caso de la universidad, que aquí estuvo el rector y el secretario de Administración explicando, dando su verdad sobre cuál es la situación de lo que tiene la universidad, que es uno de los deudores mayores, ¿no? Pero no les cobran. Y están los famosos 1,000 millones de pesos que se tomaron de los fondos del ICEMIN desde el 2000, en la época de Arturo Montiel, y que no aparecen por ningún lado, ¿no? Son 1,000 millones que se desaparecieron y que están reportados y se siguen reportándose como deuda, pero no aparecen por ningún lado. Nacho, te interrumpí, Gerardo, para Nacho. Sí, ahí el tema, repito, está en esos tres escenarios. Uno deriva del otro y le pega a la... No es posible que si creciendo en la parte adjetiva el 500%, hoy tengamos instalaciones médicas subutilizadas. O sea, la parte sustantiva. Pero ¿cuál es el problema sustantivo, Nacho? Porque la verdad es que es confuso el tema, la gente tal vez no lo comprende, ¿no? El ICEMIN tiene dos actividades sustantivas, ¿no? Que son los servicios médicos y las pensiones. Digo, todo lo demás que tiene que sus balnearios y que eso ya es pura faramaya, pura payasada, que no sé qué hace, que tiene que hacer un instituto. Bueno, este tipo es algo que lo vean como un derecho consagrado para los trabajadores, que me parecería bien, pero lo sustantivo son las pensiones y el servicio. Son las prestaciones de carácter obligatorio. Hoy lo que está motivando o moviendo los argumentos políticos, al menos, para la reforma, pues es el problema de las pensiones, ¿no? Sí. Desde mi punto de vista, con un apetito neoliberal, ¿no? De tomar ese dinero que se queda en las pensiones y llevarlo al sector privado. Que eso parecería que era el trasfondo, ¿no? Es decir, esos fondos de ahorro que tiene ahí el Estado, pues vamos a llevarlos a los bancos y los bancos los manejen como quieran, ¿no? Como se hace prácticamente en toda esta visión neoliberal, que aquí precisamente ya sería un tanto tardía, ¿no? Porque estamos justo en el recambio de cosmogonía y aquí estamos llegando tarde. De hecho, ese ejercicio se hizo desde el 2002. Ya desde el 2002. ¿Cuántas reformas lleva la ley? Porque está la del 94. Está la inicial, la del 51. En el 69 se cambia el nombre de Dirección de Pensiones, se eleva al rango de Instituto de Seguridad Social, se aperturan más prestaciones, las que ha señalado, tiendas, guarderías, hoteles, y demás prestaciones de carácter potestativo, no obligatorio. De ahí viene la del 94, porque el de la voz tuvo una participación importantísima. Que es la primera aumento de cuotas en el 94. Así es. Hacemos y ampliamos grandes beneficios. Se propuso la incorporación de trabajadores de lista de raya, se amplió la permanencia en el servicio, que tuviera un estímulo en la pensión, de que no solo te dieran el 100% con 30 años, 3% por cada año adicional hasta llegar al 21%. Se aperturó, tuvo una gran apertura. Claro, vuelvo a insistir, las reformas pensionarias universalmente, no es la escapatoria del ICEMIN, ni del ISSSTE, ni del Seguro, es en el tema de las cuotas de aportaciones. Decía hace 3 días, claro, pero por supuesto, el señor secretario de Hacienda hace 3 días declaró a la prensa nacional que se está viendo el aumento de la edad de los pensionados y el crecimiento de las cuotas. El presidente respondió de inmediato, no. Claro, sí, pero es que hay que ver el bono demográfico que tiene México. Pues tú serías de la idea que sí se tienen que ir aumentando las cuotas. Para que un sistema de reparto subsista en el Estado de México es sine qua non, invariable, que hay que indexar las cuentas. Lo que, como dice el maestro Fuentes Ruiz con toda tingencia, es en que no se le deja la voluntad de... Él da nombres, yo soy reservado, soy técnico, no soy político. En el tema, los gobernantes... Eso lo dudo, Nacho. Los gobernantes se dediquen no a complacencia. Nada más me alcanza el fondo de pensiones para estos 6 años y ya no hay reserva. No. Hay medidas, hay modelos en el mundo donde si en la ley indexas y dices... Sí es necesario que el trabajador acepte que tiene que ir pagando más. Todos los actores de la seguridad social tenemos que ser corresponsables de una u otra forma. Pero esto no tendría que estar asociado, maestro, a que se aumenten de menos salarios. Es decir, bueno, pues tendría que haber una correlación, aumento salario o aumento cuotas. Por supuesto,
pero va paralelo. Si te aumentan el salario, aumenta tu aportación. Claro. Aquí el problema es que son ineficientes, ineficaces. Mira, te voy a ver. El problema de los jubilados y del aumento de cuotas que se está manejando es una pantalla. Y ya la pantalla. ¿Por qué? A ver, gracias al cambio, eso sí lo podemos decir, de la representatividad en la Cámara de Diputados, que ahora son más los de Morena, cuando se estaba aprobando la cuenta pública del 17, van a fondo, ¿no? Lo analizan un poquito más de profundidad esa cuenta pública. Y es ahí donde nos estamos enterando de los problemas financieros reales del instituto. ¿Verdad? Contrariamente a lo que todo el mundo piensa, todos los servidores públicos pagan sus cuotas. Se las descuentan de su pago. Sí, porque es... A todos. No es voluntario, ¿no? Sí. Y se las quitan. Todos llegan y ven en su cheque, me quitaron tanto. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces, Sí, no es culpa del trabajador, eso está claro. ¿qué es lo que sucede? Que no lo ingresan a la institución. Por muchos motivos, por los que sean, pero no lo ingresan a la institución. Es un problema de fondo. Sí, es de fondo. Tenemos un órgano superior de fiscalización a modo, bastante a modo. Porque si un tesorero de alguno de los municipios chiquitos que tenemos saca de una cuenta 100 pesos para pagar la nómina, le dicen que él es el responsable y tiene que pagarlos. Aquí no. Aquí se llevaron cuánto dinero de las cuotas que recibieron las instituciones. Llámese gobierno del estado, legislatura, judicial, ayuntamientos, organismos descentralizados, todos no han entregado en su totalidad las cuotas que han cobrado. Que es un peligro, porque están dejando en un momento determinado en un estado de inseguridad al trabajador, ¿no? En un cambio de mentalidad, pues, no te doy servicio. Como lo hacen, quieres tu servicio, tienes que llevar tu tablón. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó? ¿A dónde quedó ese dinero? Vienen y tratan de justificar los servidores públicos que desviaron las cuotas con 1000 pretextos el por qué no las pagaron. Pero lo grave no es que no las hayan pagado. Lo grave es que el señor gobernador tuvo conocimiento que no se pagaron. Los diputados tuvieron conocimiento que no se pagaron. Pero fundamentalmente el titular del órgano superior de fiscalización tuvo todos los elementos de que no se cubrieron las cuotas. Pero lo más grave, que no se hizo un solo acto por parte del instituto para cobrar esas cuotas. A la fecha no lo han hecho. No tenemos un solo responsable de esta afectación. A ninguno. Es un tema crucial lo que estás diciendo. No sé si eso resuelva el problema del INSEMIN. Bueno, estás hablando arriba de 12,000 millones de pesos. Sí, pero estamos hablando que según el último conteo tienen 18,000 millones y necesitan 150,000 millones. Bueno, sí, puede ser. No, pero tienes toda la razón, ¿no? Sí. Es decir, ahí se tendría que castigar. Forzosamente. Los subdiputados conocieron esta irresponsabilidad del señor auditor. Ya lo despidieron, ¿no? Bueno, ya se fue. Pero ¿dónde está la responsabilidad? Claro, tendría que estar sujeto él mismo a una responsabilidad. Debe estar sujeto a una responsabilidad. El director del ICEMIN, el consejo debe estar sujeto a una. Y después, ¿qué es a lo que yo personalmente me refiero? Porque me afecta, ¿no? Claro, claro. A ver, a nosotros nos pagan el salario mínimo nuestra pensión. Haces tus cuentas y ahora me las pagan en UMA. 20% menos. Pues es una. Se declara inconstitucional la cuota de salud. O sea, se han precarizado las cuestiones. Sí, eso, o sea,
declaran la cuota de salud inconstitucional. No me la deben de cobrar, por ese motivo. Conociendo que están haciendo un acto inconstitucional, violatorio de derechos humanos, siguen cobrando la cuota. Y si tú, como en mi caso, yo le llevo a la legislatura iniciativas de reforma a ese precepto en especial que es el 33, a decirle, bueno, la Corte te dijo que es inequitativo y que violenta el principio de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque al servidor público en activo le cobras una cuota y al pensionado otra. Lo más sencillo es, para que no esté en una situación de ilegalidad, modifico cualquiera de los dos preceptos. O el artículo 32 para subir al 6% la cuota del servidor público en activo, o el 33 para bajarla al 4 infracción que le cobran al servidor público. Y que si quedamos en un estado de igualdad y de equidad, no hay esa discriminación que están manejando. ¿Te han escuchado los diputados? No te oí. ¿Te han escuchado los diputados? Les he mandado desde el 14, 17, 18 y 19 las modificaciones. Y no las integran. Porque tienen un muro como el del TRUM, que es el secretario de Asuntos Parlamentarios. Trámite. ¿El diputado 76? Sí, no le da el trámite y entonces pone la legislatura en una situación... O sea, no las han incorporado. Las has puesto ahí, no sé. Bueno, no solamente esa, pero muchas. No, se les dijo, me estás cobrando Numas, dime por qué. Tampoco. Si ahorita, fíjate bien, por primera vez unieran los jubilados, o sea, y pidieran la devolución del cobro inconstitucional de su cuota de salud, si revientas no al instituto, revientas al Estado. Pues ¿de cuánto estamos hablando? Calcúlale 62,000 pensionados que dicen que somos, con un monto de 500 pesos diarios, 15,000 al mes, multiplícales por el 6% que nos quitas y vas a ver el dinero que tenemos. Está eso interesantísimo, ¿eh? A ver, vamos a hacer cuenta, ¿sabe qué? Y eso no lo ven. Sí, lo malo de nosotros los mexicanos es la pasividad. Totalmente. Somos unos pasivos. Si los pensionados con sus representantes realmente tuvieran el deseo de hacer las cosas bien, no para perjudicar al instituto, sino para... No, se trata de fortalecerlo, ¿no? No se trata de venir a destruir aquí por destruir, se trata de hablar y de mejorar lo que está. A veces, y lo podemos analizar, lo que nos dan y nos proporcionan en salud excede 1000 veces lo que nos cobran. Sí. Y estamos conscientes que hay que pagarlo. Claro. Sí, pero no hay las formas. No son las formas. Las formas no son esas. Muy bien. Déjame que ahora le tome la palabra, Nacho, ¿qué tienes que decir? Aquí quisiera comentar, precisar para que los que nos escuchan nos ven. Sí, y recuerden que no son expertos, los que nos están viendo no son expertos. Los de gente común y corriente. Sí, Claro. Yo quisiera primero precisar, en el ICEMIN, ninguna pensión de las 65,000 que se pagan al día de hoy, que por cierto hoy se pagó, se pagan en UMAS. Ninguna. Los dos únicos institutos que cobran las pensiones o las pagan y las aumentan en UMAS es el IMSS y el ISSSTE. Ya no cobran. Quiero advertir que el ICEMIN, primero, no cobra ni paga en UMAS. ¿Qué son UMAS para que la gente entienda? Unidad de medida de actualización es una unidad que regula desde el año 2016 el salario mínimo para efecto de préstamos, para todo el tema de créditos que había en la banca, etcétera, sin tocar el renglón de la seguridad social. Okay. Sin embargo, el ISSSTE y el Seguro Social se cuelga de esa disposición constitucional indebidamente y le empieza a calcular y a actualizar
sus incrementos en UMAS a los burócratas, a los ex servidores públicos federales y a los trabajadores jubilados del IMSS, que actualmente se han ganado algunos casos ya hay 2 tesis jurisdiccionales, uno de un mexiquense, por cierto, con orgullo lo digo, y otro de otra entidad federativa. Estamos esperando las 3 para que ya se genere la jurisprudencia y ya se pueda reformar y se corrija del 2016 las asignaciones de cuotas diarias a los del seguro y del ISSSTE. En el ISEMIM, ninguna pensión. Preciso, en el ISEMIM hay 3 formas de pagar las pensiones. Una es el tope salarial. El tope salarial en este momento es de 12 salarios mínimos y el tope mínimo es un salario mínimo. Entre el tope salarial y el mínimo, los demás son salarios generales. No son UMAS ni son salarios mínimos. Entonces, cuando hay incremento a las pensiones en el ISEMIM, que están en el tope máximo o en el tope mínimo, se incrementan conforme al crecimiento de los salarios mínimos, que advierto que, por cierto, ha sido fuerte en la administración actual del presidente de México. Ha sido muy fuerte y eso está pegando y trastocando los fondos de pensiones de instituciones como el ISEMIM, porque ha brincado fuertemente de 80 a 88 y ahorita está en 102.68 el salario mínimo. Por 12, por 30.4, esa es lo que la pensión máxima. El Seguro Social da pensiones de 25 salarios mínimos. Así de fácil, 25 salarios. Y tiene un régimen voluntario, que la gente que ganaba un salario mínimo toda su vida laboral, llega a los 55 años y de 55 años cotiza por su cuenta, se da de baja de un patrón a 25 salarios y tiene 1.250 semanas, se jubila con un señor salario mejor que cuando ganaban No son casos excepcionales, ¿no, Nacho? Porque hay un grueso muy fuerte, porque son recursos frescos que recibe el Seguro Social a través de la modalidad 40, de gente que paga ese régimen, le da recursos frescos al seguro para su gasto de operación. Eso ha sido importante hace muchos años, ¿sí? Esto lo traen desde la ley del 73 del Seguro Social. Entonces, el tema es salarios generales incrementan con los convenios que hace el sindicato de maestros, el sindicato del SUTEM con el gobierno. El promedio que ahí se da es lo que la ley consagra religiosamente, que así se incremente, no más. En el tema del amparo que el maestro ganó, aquí presente el maestro Gerardo Fuente Ruiz, que yo vuelvo a decirlo, le reconozco desde la facultad como un gran maestro de nosotros ahí en la universidad. Yo siempre estaré muy congratulado de su amistad que me brinda. El decirles, el tema del amparo es algo que yo dejo en la mesa y a quien nos ve es algo muy delicado. Yo le apuesto a la solidaridad de la seguridad social. Un sistema de reparto debe ser solidario. Contribuyes toda tu vida, uses o no uses el servicio médico. Contribuyes toda tu vida para generar tu derecho a tu pensión. Ahí es donde yo discrepo que exista una pensión que les dan a los adultos mayores en el gobierno. Esa no es ninguna pensión, perdón. Es un programa social de apoyo electorero que lo dan los partidos, cualquiera que sea, el Partido Verde, el Partido Morado, el que sea, ellos lo dan. Pero eso no es una pensión, es lo que debemos defender los jubilados. La pensión es un derecho que en la Constitución y en los tratados internacionales firmados con México de Derechos Humanos, que gana un trabajador a través del tiempo. Entonces, tenemos que apostar. Yo coincido con el maestro en este renglón, que cuando reforman parcialmente la ley del 2012 y crecen las cuotas de aportaciones, ¿qué es el renglón y el un comentario más para hablar del monto que decía el maestro Gerardo? Serían, según las cuentas que nos hizo aquí el favor de ayudarnos nuestro invitado Concho Macedo, son 1.860 millones de pesos, lo que sería que se pudiese reclamar, de acuerdo a lo que el argumento que decíamos. Sí, entonces dentro del renglón de la solidaridad es como se sustentan los sistemas. El problema que se dio en el 2012, que reforman las cuotas de aportaciones de ambos capítulos, pensiones y servicio médico, crece de manera inequitativa, discriminatoria, ¿sí? El tema de subirle a los pensionados el servicio médico. Casi castigándolo, ¿no? Es que aquí yo creo que el legislador en turno, el ejecutivo en turno y la dirección general en el ISEMIM y su consejo no vieron la redacción. Es cuestión de semántica jurídica, de técnica jurídica, no es cuestión de castigo. Es que debieron, bueno, en efecto sí, ¿no? Sí, al final sí. Debieron haber visto
que como cuando te jubilas, en ese momento tú pagabas un 3.5%, un 4.5%, según sea el caso, o un 6% ahora actualmente, esa cuota de servicio médico se te queda de manera vitalicia en tu pensión. Es ser solidarios, y como dice el maestro, está equitativamente, pero ahorita se ve desproporcional, porque además en el trabajador paga el trabajador y paga el patrón. En el caso del jubilado, solo pagamos los que somos jubilados. Entonces, ahí es la inequidad, la injusticia, que y se además tendría que modificar, como dicen ustedes. Sí, y que de alguna manera termino comentándoles que sí es importante, y ese es, lo plasmé en un foro en el Colegio de Abogados que me invitó la Academia Mexiquense de Jurisprudencia. Me decían en la sesión de preguntas y respuestas, ¿y usted tendría alguna propuesta al respecto? Le digo, sí. Yo creo, y lo he tomado de algunos modelos de otros países, que claro, peguen el sueldo, pero bueno, hay que ser objetivos. Pero también se tiene que pagar, como bien decía el maestro, ¿no? Hay responsables, claro, los actores del problema. Una, de que se indexe el servicio médico de manera escalonada. Vamos a suponer, ahorita el gran tema que trae el Seguro Social es que la cuota que aportan para su cuenta individual es el 6.5%. Bueno, yo creo que sí. Los actuarios determinan que para el servicio médico en el ICEMIM hay que pagar el 12.5%. Ok, pero si eres trabajador soltero, el 3%. Tu esposa, otro por ciento, otro por ciento. ¿Es proporcional? Exactamente. Con eso le damos viabilidad del corto plazo al problema del gasto médico. ¿Por qué? Porque desgraciadamente debemos observar el modelo económico en el que nos movemos en nuestro México, y es muy claro el decir, bueno, los equipos tienen una edad de vida, con todo ese mantenimiento preventivo y correctivo dejan de servir tomógrafos, rayos X, etcétera. La subrogación de los servicios médicos en este país, en este modelo neoliberal, cuesta mucho. El subrogar con Chopo, el subrogar con un particular, medicinas o con las farmacias de esas dispensadoras. Estamos a lo que decían desde el principio, hay una cuestión de pésimos administradores. Exactamente, ahora de negocio. Y de negocio, claro. Exacto, exactamente. Es negocio. Y que es la visión neoliberal. Y que vamos a poner a la mesa algo que, bueno, me surgió ahorita. O sea, va uno por la calle de Hidalgo, a la altura de la clínica Alfredo del Mazo, y le dan a uno un vale para surtir un medicamento por la escasez y el desabasto. Va uno a esa y dice farmacia, y llega uno con su vale, no hay, no lo contraté, no lo tengo. Y me tocó en lo personal un día que fui a surtir un medicamento, que estaba un matrimonio, y llegó con una receta, y dijo, vengo a que me surte esta receta, salimos de un doctor privado. Dice, no, dice, aquí solo son vales del ICEMIM. Caray, entonces ¿por qué dice farmacia? Caray, las autoridades municipales, ¿dónde están? Caray, ¿dónde está la licencia de funcionamiento de farmacia? ¿Quién es el químico responsable? No, técnicamente las denomino dispensadores de medicamentos, pero voy más allá. En la clínica Alfredo del Mazo, en Ecatepec, en Tlalnepantla, y así podrías citar Zumpango, hay farmacias de particulares adentro del instituto. Tal es el caso de la clínica Alfredo del Mazo, que va uno, se forma, y de los grandes dispensadores le entregan a uno tipo Estados Unidos un tubito amarillo con su nombre, su edad y el nombre del medicamento a granel, 14. Ya no va 14, lleva solo 10 porque le quedan 4 del mes pasado. Óptimo, optimizar el perfecto. Pero cuando me dan el medicamento, que por muchos años el ICEMIM dio medicamentos de marca, de patente, de muy buen resultado, que resolvía y atendía los problemas de salud que aquejaba la derechohabiencia, a hoy son genéricos intercambiables, similares, que bueno, que sí sirven para... Ahí ven, bueno, a la ustedes no lo han querido decir. A mí me queda claro que la semántica aquí como que nos está fallando. Pues eso se llama corrupción, ¿no? Claro, por eso el sistema se llama, en el Estado de México, se llama sistema pro corrupción. ¿Serio? Y todos los que están integrando el sistema son puros ex servidores públicos. Este es un juego de protección. Si no hubiera sido un juego de protección, tendría plena seguridad. Así. Que al momento que dijeron, me debes 2 meses de cuotas de edad, en ese momento inicio mi procedimiento para cobrarle intereses, actualizaciones y todo.
Pero ¿qué te parece, Sergio, para ser justos? Sí lo está haciendo esta directora, no esta Bertalicia, no puso lo que empezó. Sí, empezó a empezar a cobrar, ¿no? Pues se puso hasta en el... Están haciendo convenios, creo. Pues claro, pues está cobrando, pues también como les van a cobrar, pero por primera vez está cobrando ya, ¿no? Bueno, yo podría decir que siempre ha existido esa figura de firmar convenios para A mí me salvaguardar. queda claro que tendría que iniciarse un proceso Sí, claro. para sancionar. Y debes de sancionar a los que lo claro, permitieron. claro. Y la ley- la ley- clarísimo. Si tú no sancionas al servidor público, estamos en eso, llegamos a lo que se está manejando Pero tú eres ahora como abogado. sanción. Te voy a mandar con tu mamá para que te dé una cacheta y te No, mande pero- a dormir con las dos Pero orejas tú eres bien abogado. pegadas. ¿Qué tendría que pasar? ¿Cuál sería el camino legal para llegar a una Se lo sanción? tiene en el camino legal. ¿Me debes? Te cobro ahí el procedimiento para cobrar. No, no, contigo. Así, Además, claro, Pero ¿quién tendría que denunciar? el consejo. El CIMI. O sea, un derechohabiente no puede denunciar. Los otros sí, yo Lo los ha tengo hecho, denunciados. está Ajá. haciendo. Y el qué? consejo, ¿no? Llevan casi 3 años denunciados y llegamos al colegiado y les dijeron a los diputados no los puedo tocar ni con el pétalo de una rosa por el fuero. Pero eso fue un juego extraño, porque aunque tengan fueros, el procedimiento de investigación se puede hacer. Y si encuentras una responsabilidad, hay un procedimiento de desafuero, por así llamarlo popularmente, dentro de la legislatura. Sí se puede hacer. Lo que pasa es que, vuelvo a repetir, se protege. No hay voluntad política para sancionar. Si hay una voluntad Sí hay voluntad política, sí, para, sí se puede. para sancionar. Ah, Sí, pero a los que no son los cuates, a nosotros sí. selectiva, digamos. Es una situación selectiva. Este es el juego, la impunidad en la que estamos jugándonos todos. Si tú ves que las cosas no están bien, nosotros nos quedamos callados. Por ejemplo, a mí ahorita, por circunstancias especiales, no me pagan mis cheques. ¿Cuáles son las circunstancias especiales? Pues es lo que yo quisiera saber, cuáles son las causas especiales. ¿Ese es el argumento? Llego y me dice, no le podemos pagar, su cheque está suspendido. El día 30, hoy voy y vuelvo a tratar de cobrar y me dice, no le podemos pagar, su cheque está suspendido. Y entonces, preguntando ahí en el foro de los amigos, es que hicieron un acuerdo que dice que para actualizar datos, y al que no se actualizó, le suspendieron el pago. A mí me tocó, me suspendieron el pago. Bueno, pues yo lo que hice tengo presentado mi amparo, los tengo denunciados en la PGR, los tengo denunciados en todos lados. No, pero no hay voluntad de eso. ¿Eh? ¿Pero quién forma parte del consejo? ¿Quién integra el consejo? El Consejo Directivo está integrado, lo preside el secretario de Finanzas, Secretario de Finanzas. un representante del Poder Legislativo. O sea, para que en ser este juez y caso- parte ahí, ¿o qué? que en este caso asiste la diputada de Morena, Mónica Nemer Álvarez. Sí. ¿Mónica Nemer? Sí, Pero es suplente de Morillo, La suplente ¿no? de Maurilio. la suplente de Maurilio. Bueno, no sé quién sea Maurilio, pero bueno, Sí, Maurilio. sí, es La suplente, un representante de los ayuntamientos, que es el de San Felipe del Progreso, un representante de los organismos auxiliares, 2 representantes del SUTEM, 2 representantes del CENSEN, uno de los jubilados y uno de la universidad. Esos son los integrantes del Consejo Directivo. Hay un comisario y hay un secretario del Consejo Directivo que toma nota de todos O sea, en los caso de ser llamados, ellos tendrían que responder. El que tomó el acuerdo. Mira, Sí. es que hacen cosas extrañas. Por eso, y vuelvo a repetir, afectan al que es su patrón, que son los servidores públicos. Para eso se creó, para darle seguridad social a los servidores públicos. Para eso se creó el instituto. Y toman decisiones que no se dan cuenta que afectan a las personas. Por ejemplo, esta que acaban de hacer. No soy el único a que no le pagaron, ha habido a varios que no les han pagado los cheques. Allá andan haciendo sus trámites para ver cómo le pagan y dándonos informaciones que piden. Pero, al decir, porque yo no tengo este conocimiento, nunca me llamaron, nunca me mandaron un papel, de que te están pidiendo los datos
para que tu pensión la cobres vía tarjeta. Porque habemos muchos que cobramos en cheques. Entonces, das tus nuevos datos, das todo tu correo electrónico, dicen que bueno, todo Es un problema, ¿no? También sobre las tarjetas. Yo he visto muchas quejas de eso. Y ahora, según lo que me dicen en la mañana, se trata de que den los datos para que te paguen en tarjeta. Y están pagando en tarjeta. Y a los que cobraban en cheque les están pagando esta quincena, se las pagaron en tarjeta. Hubo problemas para el cobro porque a los que no dieron sus datos, el banco encontró que tenía una tarjeta y Finanzas, el control de pagos de Finanzas, ingresó el dinero A las tarjetas. a esa tarjeta. Sin autorización de nadie. Y ahí ahorita puedes ir a ver allí al control de pagos, el número de personas que están formadas para resolver este tipo de Habría que situaciones. preguntar eso, Fanny, ¿no? Para que vaya a una cámara también. Sí, entonces, eso lo hacen de mala fe. Ahora ahorita acaba de salir que del día 14 de este mes al diciembre, todos los que tenemos pensionistas la familia, ¿no? Que tenemos afiliada, todos van a tener la misma unidad médica, todos. Digo yo, bueno, en el caso de un divorcio, bueno, no divorciados, sino separados, están separados, mandan a los hijos y a la señora a la misma clínica, pero la señora está viviendo en Ecatepec y yo soy de Toluca. Y tienen que venir ellos hasta Toluca para el aspecto de salud. O tengo que ir yo a Ecatepec para que me den el trato, cuando se están violando un derecho humano a la salud. Y eso ya se los dijo Por todo lo que me dicen está lleno de problemas. Se me ha simplificado mucho el tema, ¿eh? A ver, Hubo, 2 segunditos. Sí. Hubo niños que están separados de sus padres y viven en diferentes lugares. Pues a fuerza los obligaban a que estuvieran en la clínica del papá. Se presentaron los amparos y les dijeron, es a donde está el domicilio del beneficiado con el derecho de salud, a donde el niño vive, allí es la clínica. A veces lo ganaron los amparos, que muchos amparos de ese tipo. Ahora, ¿qué es lo que están haciendo? Volviendo a pedir que sea de la misma clínica del pensionado, cuando tienen un negocio declarado inconstitucional y lo vuelven a hacer. Qué cantidad de cosas. A ver, Nacho. yo quisiera precisar un poco. Antes de que hablemos de una pausa, ¿qué? Me van a matar aquí. Yo quisiera precisar algo. O sea, el programa que inició hace 2 meses el ICEMIN sobre la actualización de los datos de los pensionados tiene, a mi lectura técnica, 2 propósitos. Uno, que ahora sí ya le va a apostar, después de que están convencidos, a eliminar la supervivencia. Algo que se quitó hace 3 años en el Seguro Social y 3 años en el Instituto. ¿A qué se refiere? La supervivencia es el que el jubilado o el pensionado tenga que demostrar que está viviendo. En razón de que muchos de los 65,000, claro, no es una cosa importantísima, de los 65,000 jubilados, el 14% aproximadamente, su ubicación física donde viven es en el interior del país. Tenemos algunos pensionados en Europa, en Estados Unidos, en Canadá. Claro, hablo del ICEMIN. Entonces, ellos a través del consulado acreditan su supervivencia para que sigan depositándoles en su tarjeta. ¿Quiénes son esos pensionados que viven en Europa, Montiel o quién? No, servidores públicos de todos los niveles. ¿Sí? Es gente que tiene allá su familia, que allá viven sus nietos estudiando un posgrado, un postdoctorado, etc. Se fueron a acompañarlos para no estar solos por acá. Entonces, el resto vive en algunas entidades federativas y el grueso pues, en nuestra entidad. La razón de la domiciliación de su servicio médico es inevitablemente en función del domicilio. El estatus jurídico... Pero esa gente, por ejemplo, que está en Europa, ¿cómo le va a hacer? No, ellos no tienen servicio, ellos no acuden al servicio médico, ni los que están en Pero Aguascalientes. es lógico que si
bueno, no sé, no sé si partan de un falso modelo de familia, ¿no? Por ejemplo, que viva en Toluca tú y que tu hijo viva en Nesa, tendría que venirse a Toluca. No. Ese tema está muy claro. En razón de la domiciliación es donde tienen acceso a su clínica de primer contacto, clínica de consulta externa de primer contacto. Si por razones del padecimiento, de la enfermedad que tiene el hijo, la cónyuge, los padres del derechohabiente que acredita la clave de origen, se le referencia o se le contrarreferencia con un pase para que vaya ya sea al Centro Médico de Toluca, al Centro Médico de Catepec, al Centro Médico... Para que ir a tramitar un pase. El médico de referencia se lo da a uno. Le dice, por ejemplo, por citar, tenemos descompuesto el tomógrafo en el Centro Médico de Toluca y yo hice una tomografía de cerebro de un niño que vive en Toluca y hay que irlo a sacar a Nesa, a Naucalpan o a Ecatepec. No es porque lo manden porque ya le toque, es por la necesidad de la atención al servicio. Digo, eso es correcto. No tengo los elementos o los instrumentos para resolver el problema de salud de una persona, lo envío a donde se encuentran. Y si no lo tengo en el INSEMIN, tengo con los convenios con algunas otras instituciones de salud a los que los puedo mandar. Ese no es el problema. El problema es el que forzosamente a los pensionistas les quieren dar la misma unidad médica que tiene el pensionado, aunque no vivan en la zona ni en el lugar. Eso solo en el caso de los pensionados. Entonces, pensionistas. El pensionista es el que tú... El beneficiario. El pensionado soy yo, el ex trabajador. Y le llaman al pensionista a los que tenemos... A tus afiliados. Afiliados. Vamos a usar la palabra afiliados. Que en el caso de los pensionados, solo tenemos un solo tipo de pensionistas. La cónyuge o el cónyuge. Y hijos mayores de 24 años discapacitados física o mentalmente, nada más, que son excepcionales. No creo que llegue un número que represente más de 3 dígitos. Esos son a los que se refieren. O sea, y lo que es aquí lo raro del negocio es si nosotros tenemos unos derechos que están reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, y que el Estado tiene la obligación de respetar, proteger, garantizar. Sí, la obligación. Sí, es la obligación, claro. El derecho de salud, nosotros los abogados, pues nos dedicamos al civil, al penal, a muchas cosas. No estamos inmersos en este tipo nuevo de situaciones. ¿Qué es lo que pasa? Pues que pasa que yo tengo el derecho de acceder a cualquier clínica y ahí me dan mi servicio. Pero el INSEMIN dice, no, si no estás con tu credencial que dice unidad fulana de tal, no te puedo dar servicio. Eso le dijo la Corte al INSEMIN, es inconstitucional e inconvencional. Inconstitucional porque viola la Constitución, inconvencional porque viola los tratados internacionales que tenemos que respetar. Esa situación pone en peligro al mismo Estado mexicano si no respetas el derecho, si no lo proteges. Bueno, ¿y qué pasó? Lo respetaron. Ahora acaban de sacar un letrero que tiene que ser nuevamente en la misma clínica que tiene el pensionado. O sea, ¿otra vez? Otra vez. Y entonces... ¿Pero cuál será el afán de eso? Yo creo que, vuelvo a insistir en el punto del inicio, la alta movilidad directiva ha traído a trastocar todos los renglones del instituto. La ineficiencia. O sea, ¿cómo voy? Se clama en movimientos sociales de los partidos. Sí, porque están muy preocupados por reformar la ley, pero no pueden ni con la que está, ¿no? Exacto, no la cumplen. Sí, claro. Dicen que dice la ley que para jubilarme tengo 30 días para que me den mi dictamen. Están tardando 2 años. Dicen que me la pagarán una vez aceptado mi dictamen a los 15 días. Están tardando 6 meses. O sea, cumplan la ley que está ahorita y no reclamemos. Eso es sustantivo, eso está muy bien dicho. Esa es una de las situaciones importantes.
tenemos que buscar la manera de que cuando yo acepte mi pensión, en ese momento me la estén pagando. Claro, y con dignidad, hombre, porque parecería que no andamos limosnando, es una cuestión de un derecho de dignidad. Hay que proteger ese derecho. Bueno, vamos a hacer una pausa. Déjenme hacer una pausa para que descansemos un segundo. Aquí el joven arregla la lámpara que todo el tiempo se le está descomponiendo. Y volvemos. Sí, mira, Bueno, ya estamos de regreso, sí. Pero aquí no hay secretos, puedes decir lo que quieras. Lo que pasa es que si leyéramos los considerandos de las sentencias que se están dando, no en el Estado, porque no es el único. Sí. Sonora, todos los estados han aumentado las cuotas y a todos los estados la Corte les ha dicho que son inconstitucionales y desproporcionadas y discriminatorias y todo. Pero lo importante no es ver la jurisprudencia que sale, porque cuando sacan una sentencia, al final viene el criterio que va a manejarse. Como en el caso de nosotros, ¿no? Que dicen que en 33 es inconstitucional por violar los principios tributarios. Sí, vale. No, en todas las sentencias que se están manejando, en el contenido es que respecto a los trabajadores al servicio del Estado, estamos en el 123, apartado B, conforme a lo que se manejó en los dictámenes que se dieron en la aprobación de la reforma constitucional, no nos deben de cobrar nada. Nada. Nada es eso, nada. ¿Por qué? Porque dicen los senadores y los diputados en comisiones que tú has dado
toda una vida de servicio, has aportado toda esa vida de servicios, y cuando te separas tienes que tener la tranquilidad necesaria que te da el haber cumplido un trabajo, y te tienen que dar todo gratis. No debes de pagar un solo centavo. Ese es el contenido de la reforma del 123 en la fracción 9, donde viene lo de la seguridad social. Y clarito, si se siguen manejando esos criterios de la Corte en todo lo que se está haciendo, sí va a haber un problema, y grave. Porque es cierto, tú aportaste durante toda tu vida para un fondo de pensiones, ¿sí o no? Sí, claro. Para que te dieras tranquilidad. No debería haber seguir problema. aportando. No debería haber problema. Hubo problemas porque no se manejaron las cosas correctamente. Pero bueno, ¿tiene remedio esto o no Aquí, tiene remedio? claro, por supuesto Tiene, que hay. claro, Habiendo sí, voluntad claro. política, seguramente que tendrá remedio. Aquí, por ejemplo, surgen algunas teorías y unas tesis muy importantes respecto a que hay que saber definir. En el momento en que los ayuntamientos, el gobierno del Estado, la universidad y todos los entes que aportan al ICEMIM tienen sus recursos en su capítulo 1000 respecto a las deducciones de cuotas y aportaciones, ese dinero es dinero público. En el momento en que se transfiere el entero al ICEMIM, son recursos de los trabajadores. Ahí la culpa de los malos administradores y de que los trabajadores o no han estado bien representados, o no están bien enterados, o no se han asesorado bien, que no le han dado el cuidado. El ICEMIM sí es un organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propias, pero ya no son recursos públicos, ya son recursos de los trabajadores. Sus cuotas, como lo señala el licenciado Fuente Ruiz, son ya las cuotas de los trabajadores. En México Son recursos privados, ya no tienen carácter público. Efectivamente. Claro. En México también hay un tabú, que las pensiones no deben pagar el Estado paternalista, que el Estado te regale todo, que sí, pero por ejemplo en el Seguro Social, los trabajadores que ganan pensiones superiores a 16 salarios hasta 25 siguen pagando ISR. Así de fácil, porque son los pensionados de Pemex, de CFE, de Banco de México, de Ban Rural, extinto, etcétera, de la Banca de Desarrollo, etcétera, etcétera. Bueno, esas pensiones pagan impuestos. O sea, también tenemos que partir de que el Estado benefactor, el Estado paternalista que todo nos da, que todo nos aprovisiona, sí hay temas que la explosión demográfica, los bajos salarios que tiene México, el que hay mucho desempleo, mucho mercado informal que no tiene seguridad social, y que hoy les dicen, ya tienes tu seguridad social. Yo debo comentar, y a lo mejor, como dices tú, Mario, que no se oculta nada. Bueno, en el ICEMIM están afiliados los trabajadores de la Cruz Roja hace toda la vida, y no son servidores públicos. A lo mejor son siervos de la nación, o no sé, no lo sé. Los que acabas de descubrir, ¿eh? Sí, entonces, de ahí que tenemos que ser muy, pero muy objetivos, muy reales. No podemos Es un gran dato que acabas de dar. Sí, es una asociación. no podemos acabar con la solidaridad. Bueno, pero también están los de CUSAEM, ¿no? Que también están Es ahí. también otro renglón. Aquí traigo, entre mis documentos fuente, el documento con el que le pagan a un miembro del CUSAEM. Su registro es una sociedad anónima de capital variable, que debe de contribuir. Cuando yo estuve y se me pidió mi opinión adentro, que si podían, les expliqué en Tlalnepantla y aquí en Toluca a los dos. Y si no me dejas mentir, Nacho, o sea, no tengo malos datos, creo que la deuda del CUSAEM hasta hoy con el CIMIR es de más de 1,000 millones de pesos, ¿eh? El tema, mínimo 1,000 millones de pesos. el tema, yo recuerdo allá por los años 90 y algo, principios de los 90, que ellos querían afiliarse al instituto, y les explicábamos, ellos nos querían inclusive pagar cuotas de 30 o 40 años con un hospital viejo que tenían ellos en Tlalnepantla, los de CUSAEM, hablo de CUSAEM. Pero es ahí, O sea, no traigo yo ningún otro dato más que decirles, ellos debieran de contribuir su seguridad social al IMSS,
y causar su ISR al SAT, punto, se acabó. No, ahí es otro caso de corrupción clarísimo. Porque ahí, bueno, su figura jurídica bajo el cual están dados de alta ante las autoridades competentes de los niveles y las instancias, y no decir, bueno, es que se cuelgan del acuerdo para la protección, esos son temas técnicos de corte policial. Yo hablo del tema de la seguridad social, no es que no los queramos tener, no tenemos capacidad, infraestructura ni médica ni humana para atender esas explosiones de registros. Y menos si no traen ni cuotas. Además, bueno, Gratis, Estás hablando de además gratis. Según los diputados, están hablando de 25,000 o más. De 28,000 policías tienen, policías. no todos están afiliados, no todos, porque también no todos están afiliados. Que aquí hay que también aclarar y puntualizar. O sea, ellos insistieron por muchos años, desde los 90 Creo que están andaban. afiliados 4,000 o 5,000. Sí. De los 28,000. Ellos andaban buscando la incorporación, se les decía por qué no y por qué jurídicamente. O sea, yo mis herramientas son de carácter jurídico, no de todo tipo. Ese es todo un modo. Nacho, necesitamos hacer un conversatorio, imagínate. Sí. Utilizan la licencia colectiva para aportación de armas de la Secretaría de Seguridad. Y Porque bueno, con esa aportan armas. y ves miembros trabajando. Uniformados con la cromática de la ¿no? policía. Y los ves en San José del Cabo, en Cabo San Lucas. Sí, no es un negocio privado que se ha hecho ahí. Ahí Era una andan especie como vigilando de hoteles y vigilando. paraestatal, trataron de hacer algún Sí. común, pero quedó Sí. ahí en un bodio de que Hacen un buen negocio para que lo manejan. No, algunos bribones se han quedado con él, ya hicieron así como Sí, concesiones. yo parto del tema de que tienen derechos, pero en sus instancias correspondientes. Y que paguen. Sí. También, y que paguen, bueno, si se A ver, aplican Nacho, a ver, quisiera que le fuéramos dando remate lógico a esto para que sea útil para la gente. Y yo quisiera ver, hay 3 puntos centrales, ¿no?, a discusión, que creo que son vertebrales en la reforma que se hará y que será cuestión de semanas, creo yo. Una sería el tema de las cuotas. ¿Ustedes creen que sí necesariamente se tendrán que subir las cuotas? O sea, la participación que da el trabajador. Sí, y yo creo que debe hacer conciencia el gobierno de dar una tercera aportación, que en el seguro y en el ISSSTE se recibe, la parte social. Yo creo que si así como se rescató el Fobaproa y se rescató Pemex, No, pues con más razón hoy esto. la Seguridad Social de México demanda un rescate. Habla el gobierno federal que en la segunda parte de su gobierno hará una reforma integral. Yo dejo con todas las interrogantes del mundo. Una reforma integral de un sistema de pensiones en un país no se hace ni en 2 años, ni en 8 meses, ni en un congreso que dura 3 años. Yo creo que primero, en el Estado, ahorita tendríamos que suspender eso que dicen que darán el albazo en diciembre como se acostumbra. Ya se reformó la ley del ISEMIN. Primero, tendremos que alinearnos a esa reforma nacional para ir acordes en un solo punto, en la edad. Yo creo que no debe haber mexicanos, ni en Tijuana, ni en Mérida, y mucho menos en el Estado de México, que se jubilen a diferentes edades. Debe haber una edad Que se en ya todo iba, México. ¿Para qué? Para que las políticas públicas en materia de reforma laboral se alineen. O sea, si me voy a jubilar a los 65 años, nacionalmente hablando, no a los 35 años ya no me den trabajo. Porque entonces, digo, uno no deja el trabajo por sí mismo. En el sector público hay una alta vulnerabilidad, aún siendo sindicalizados, que se los quiten y los Bueno, entonces, a ver, sí, tú crees también, lo que sí es necesario que la parte de la reforma tiene que pasar necesariamente por el aumento de las cuotas. Mira, creo que puede ser necesario, pero no debemos manejar los aumentos con el criterio político. No debe haber los estudios suficientes. Se debe de consensar con los pensionados. Mínimamente, con que les pregunten, ¿no? trabajadores. Claro, Sí. que les pregunten, Fernando. A ver, ¿qué es lo que está Ha pasando? sido terrible, la construcción del diálogo ha sido terrible, terrible. Sí, yo creo En todo, en toda la urbe, hay el problema de la seguridad social, en todos. Hay países que tienen cuotas muy altas y hay países que no cobran nada, que Suecia. tienen todo, se lo dan. Porque ahí sí tienen gobiernos, sí tienen civilizaciones. Entonces, eso nos lleva a precisar que hay un algo, ¿no?, que hace que algunos cobren mucho y otros no cobren nada. Es la eficiencia, es la honestidad, Sí, tienen ¿no?, todo. del servidor público. Es la ética que debe de manejarse.
lo que no tenemos aquí en México, Sí. desafortunadamente. Nuestro mayor déficit es ese. Sí, entonces, el juego debe de manejarse para que nosotros, yo como pensionado, diga, me parece bien que le suban mi cuota de salud al 10%, tengo que saber el por qué. ¿Y para qué? ¿Y qué voy a recibir? Claro, si le cambio. ¿Y cómo se, A y cómo mejorar se la va calidez. a manejar? Si cuando yo llego, y es así como decía él, llego a una farmacia de las subrogadas que tienes, te dan un vale para cobrarlo, no te dan la medicina, cuando es farmacia, ¿no? Cuando es dispensario, cuando es farmacia, ¿no? Te dan el vale. Dice, no la tengo. Vas a la otra, no la tengo. Y entonces le dices al amigo, al compañero del despacho, ahí cómprame esta medicina en ese lugar, y la tienen. Entonces, ahí empezamos con algo que no es el... No, la maldita correcto. corrupción, hombre. Es eso. Y así estamos manejando las situaciones en este... Bueno, entonces, en este- el diálogo se tendría que construir Sí. de una diferente manera. En todos lados, vuelvo a ubicarme, en todos lados del orbe Pues se están... Sin ningún problema, estás apagando, no tenemos ningún problema aquí. Todo tranquilo, Gerardo, no te preocupes. Puedes contestar si quieres, no tengo problema. Llega Aquí el comentario importante, fortaleciendo lo que el maestro Fuentes Ruiz comenta, es importante el que de alguna manera se retomen modelos del pasado. Por ejemplo, en las medicinas, yo no veo por qué tenga que andar, igual como lo decía, mendigando su pensión, mendigando su medicamento. Hay gente que gasta entre taxis y vete a este subrogado, vete acá, vete acá. Ahora ya tenemos convenio. Sí, no, la calidad de atención es pésima. Sí, la calidad. Digo, si te vas aquí al centro médico del ICEBI, nosotros hemos estado ahí a las 5 de la mañana y hay gente mayor formada para que sacar una ficha, o sea, es terrible. Es Hay el terrible grande el trato. reto de lo que ustedes en la mesa han manejado de corrupción, que es la primera vez que uso el término, corrupción. Atrévete. Yo Atrévete, recuerdo cuando era niño que cuando nos daban las medicinas decía propiedad del IMSS, clave 281 y el desarrollo de la fórmula. Era cuando el fabricante Pfizer, Laxide, etcétera, los laboratorios le fabricaban directamente. Yo creo que el tramo de la corrupción en la adquisición nacional, estatal de medicamentos se ha desbordado de la mesa. No, pues es un gran negocio. Fuertísimo. Es un gran Pero si negocio. el Estado de México, licenciado, tiene los principales laboratorios de medicamentos asentados en su territorio estatal, ¿qué nos cuesta sentarnos a suscribir un convenio por 25 años, por 10 años, de gran visión? Decir, súrteme mis medicamentos. Yo me preguntaría, ¿el mosaico epidemiológico de los jubilados y pensionados del ICEMIM lo tenemos actualizado? El cuadro básico cada vez se restringe. Hoy en la mañana, en la clínica Alfredo del Mazo, que acudí por mi consulta a formarme a la madrugada, como dice Mario, llegué y salió, hay un recuadro que dice, los medicamentos de común y corriente que dan los médicos de primer contacto, que diclofenaco, que lo clásico dice, a partir de esta fecha ya no los daremos, los dará su especialista. Dios mío, si para entrar con uno de primer contacto me tardo, ya sea por la llamada telefónica que es de 7 a 7:30 y se acaba la línea, caray, ¿dónde están las tecnologías de la información? ¿Dónde está el internet? ¿Dónde está la página? ¿Dónde hoy en el ISSSTE saco mi consulta, en el seguro saco mi consulta por internet? Y Semín, ¿qué te pasa? ¿Por qué te has atrasado? Vuelvo a repetir y casi concluyo diciendo, es la deficiencia, la ineficiencia administrativa que pega en la operacional y repercute tremendamente en la financiera. Por favor. Todo. Digo, Y sobre la ley que quieren sacar Sí, del que horno, ajá. ¿no? Bueno, no podría yo opinar porque no la conozco, porque no... Muy pocos no la conocen, muy pocos la no conocen. la manejan por Nadie. ningún lado. Bueno, solo ellos, digo, Pero- solo ellos. Le dieron esto a los diputados, a todos los diputados les dieron este resumen de 10 puntos. Aquí lo traigo a la vista para que Mario y el licenciado lo vea. 10 puntos. Es el resumen de las propuestas sobre el proyecto de ley CEMIM 2019. Generalidades, pensiones, cuenta individual, invalidez, edad avanzada, riesgo de trabajo, préstamos, corresponsabilidad, medicina preventiva, adeudos, fiscalización y transparencia. Nada. Digo, perdón. Bueno, a ver, para ir cerrando, porque tenemos aquí algunas preguntas que quiero que se las contesten. A ver, entonces sería, en el caso específico, el diálogo se tiene que construir de una diferente manera, ¿no?
ahorita está muy vertical, solamente arriba, ni siquiera se les ha consultado en términos generales a los afectados directos, ¿no? Que serían a los propios sindicatos, que la verdad su participación ha sido muy gris, muy agachona, como dicen, agachona, yo lo digo agachona. Muy allá el problema. En todos lados están cambiando las leyes, en todo el mundo están cambiando el aspecto de pensiones, en todo el mundo lo están cambiando. Pero llevan un tiempo largo de consultas, de estudios. A ver, Nacho, vamos a parar el libro, si no, no se va a escuchar. Sí. Pues que no quiere apagarse. Pues es una de las cosas raras. Es que ya está ahí, ya están interviniendo ahí del ICEMIM, ¿eh? Ya está apagado. Ya está bien, no te preocupes. No se apagó. Ya se apagó. Es que te están hablando que ya está tu cheque. Eso será dentro de 3 años. Pero mira, es lo que nosotros estamos manejando. No solamente en la ley del ICEMIM, en todas. Todas son de horno de microondas. La meten y dura 3 segundos y sale. del interés político, como te lo han dicho. Sí. En este caso no. En este caso estamos hablando de una situación social muy importante. La seguridad social de todos los servidores públicos. Claro. Sus efectos, su manera de cómo se va a realizar, debe ser muy abierta, muy transparente, en la que se participen y se escuchen Parlamento a todos. Abierto, digo, sí. Sería una gran oportunidad para el Parlamento Abierto, ¿no? Es decir, yo no veo por qué deben estar escondidos. Hay cosas escondidas que haya cuando hay un negocio, ¿no? Que haya congruencia, que haya congruencia, Nacho, pues con la columna vertebral de la 4T, ¿no? A ver, las cosas van a cambiar, van a ser abiertas, pues esta es una buena oportunidad para que se hable. Ha habido con marchas todos. recientemente en Francia de jubilados por las alzas. Sí, claro. En Europa ha habido 3 marchas importantes, en España, en Francia, fundamentalmente. Argentina, que fue el modelo que copiamos literalmente en México de las AJPs, Administradoras de Jubilaciones y Pensiones, que así se denominan allá y aquí se denominan AFORES. Está en crisis. ¿Por qué? Yo creo que no es un mal modelo. Lo que pasa es que el gobierno no ha permitido ese crecimiento de salarios y de aportes en los salarios para que las cuentas individuales tengan una mayor captación. Dicen, ahorro voluntario. Estaba leyendo hace 20 días que ya hasta pueden los niños de cualquier edad abrir su Afore. Digo, no nos burlemos de la dignidad de la sociedad. Sí, ese por favor, es el problema. Una capacidad de ahorro en México no la puede existir. No hay cultura para empezar y no hay posibilidad. O como o ahorro, o visto o como, o mando a mis hijos a la escuela o ahorro. O sea, no hay una cultura y no hay una posibilidad por los salarios. A ver, no creo que nos salgamos a ver entonces. Sí hay una enorme disposición de los afectados directos en hablar, en entender, porque a veces pareciera que se quiere poner en el debate, o al menos en términos de construcción de percepción, en que no, son necios, quieren gratis, así construyen la percepción. Entonces ya pasamos el tema de las cuotas, después la edad de retiro, que sería otro de los puntos a discutir, ¿no? Que la quieren ampliar. Medulares. O sea, ampliar. Actualmente, ¿qué dice la ley, Nacho? 65. La quieren pasar a 70, ¿no? Sí, no creo que sea el momento histórico para que ninguna institución, no solo el ICEMIM, para que lleguemos a 70. Yo creo que todavía faltan estudios actuariales de más futuro. Actualmente. Y el tercer punto es, pues, los fondos para el retiro. O sea, cambiar el sistema de retiro, ¿no? El sistema solidario que está las nuevas generaciones. O irse de plano a las AFORES, ¿no? Que digamos, yo entiendo que todo este tipo de reformas vienen impulsadas desde el Fondo Monetario Internacional, desde el Banco Mundial. O sea, ahí está el origen. Y acá pues tienen que acatar, si no les prestan dinero. Y como todo el ejercicio del gobierno, gran parte del ejercicio del gobierno está apalancado con créditos de los bancos, pues los tienen bien apergollados, ¿no? Entonces, ¿cómo salir de este atolladero de una manera inteligente y que realmente la ley sea también en beneficio de los trabajadores? Por supuesto. ¿No? Que creo que eso es de lo que poco se habla. Una ley, pero que beneficie a los trabajadores, que vaya en beneficio de los trabajadores. Lo primero que tenemos que recordarles a los diputados es que la institución es en servicio de los trabajadores. Ellos generan y ellos reciben, los trabajadores. Entonces debemos escucharlos, ¿no? Claro. Porque Y hasta ahora no ha sido tal. No ha habido algunos ejercicios por ahí aislados de foros,
de participación que los diferentes partidos y agrupaciones sociales han realizado, pero el eco, la conclusión nunca ha llegado. O sea, ya lo tomamos en cuenta, nosotros lo llevamos, nosotros lo vemos. Los oyen, pero no los escuchan. Les dan a tole con el dedo, pues. Sí, lo que pasa con la ley, pues, como se está viendo que están entregando los documentos, pues el que lo está manejando es el Ejecutivo. El Ejecutivo está manejando las situaciones. Sí, pues tiene que ser así. Y se las mandan a los diputados, que con el respeto que me merecen, pues de esto y de otras muchas cosas no conocen, ¿no? Aunque cuando les dan la constancia de mayoría abajo dice y te doy el 10% de Dios, ¿no? Pero no es así, no es así. Deben de reconocer que son ignorantes en muchas cosas, con otras las desconocen, y que deben entonces tener una apertura hacia el pueblo que los está manejando, porque vamos a ver uno con la deformación jurídica, pues el pueblo es el que les manda, ¿no? Claro. Las cosas se hacen para el pueblo y en beneficio del pueblo. Entonces, que lo escuchen. Pues de hecho, ese es el propósito de este tipo de espacios, de estos conversatorios, de que la deliberación pública se fomente, de que se visibilicen las cosas que a veces no quisieran que se vean o que se debatan públicamente. Ese es el afán, ¿no? De que gente que tiene argumentos muy válidos, muy sólidos, técnicos, jurídicos, vengan y den su opinión, porque hay un proceso de apropiación de la verdad, ¿no? De los hombres que tienen el poder, y creo que eso es lo que tendríamos que empezar a cambiar. ¿Cuándo nos llegará la posverdad? Bueno, hay algunas preguntas que antes de que se vayan los a la izquierda, hay más, pero tomaron estas, ¿no? ¿Por qué no meten a la cárcel a aquellas personas involucradas en el desfalco de las aportaciones? Ya que como servidor público, a mí me hicieron las retenciones que no han llegado a su destino. Que no hayan llegado a su destino ya no es problema de uno, dice Beto Les. Ha sido la caja chica del gobierno estatal, dice Javo Garter, que el ISEMIN ha sido acá. Bueno, aquí tengo un dato que es muy interesante. ¿Cómo se llama el superasesor del presidente? El empresario de Monterrey, hombre. Romo. Bueno, pues los fondos del ISEMIN, los 1,000 millones, se metieron a la casa de bolsa de Romo. Ahí estaban, ahí los pusieron a producir en el 2000. En el 2000, si no mal recuerdo, 2001 creo que fue, porque recuerdo mucho que fue Luis Miranda cuando estaba ahí en la Secretaría de Finanzas, o 2002, fue Luis Miranda quien sacó los 1,000 millones del ISEMIN, Actron, ¿no? Creo que se llama Actron, la casa de bolsa de Alfonso Romo, y mira qué chiquito es el mundo. Por ahí se metieron esos 1,000 millones que se perdieron del ISEMIN. Hay mucha venta de plazas, dice, Xocoyotzin Martínez García. ¿Cuáles son las repercusiones a corto, mediano y largo plazo para los trabajadores en cuanto a derechos? Sergio Blanquel. Pues hasta ahorita sigue la misma ley. La reforma del 18 se derogó, ¿no? Entonces sigue con la misma. Sigue con la misma ley. No hay tal todavía, aunque sí es un hecho que habrá una reforma, al menos así lo tienen planeado, antes de que concluya este año, ¿no? Así es. Eso me parece claro. Sí, pero si se logra ejercer suficiente presión y pues, puede que se modifiquen al menos los criterios más básicos, ¿no? ¿Cuáles son en el tema de CUSAEM, qué se puede hacer para que, siendo una empresa particular, salga del régimen del ISEMIN? Oscar Chávez Espinosa. Bueno, aquí el tema no es nada fácil, y más ahí va a dar más su respuesta el maestro Fuente Ruiz, porque los que están incorporados del CUSAEM no lo lograron por convenio de incorporación ordinariamente administrativo. Fue por una resolución del entonces TRICA, hoy llamado Tribunal de Justicia Administrativa. El Tribunal de Justicia Administrativa condenó al ISEMIN a que incorporara a esos trabajadores de esa empresa privada. Entonces, habría que hacer todo un estudio jurídico que yo no lo veo muy cercano y muy fácil para poder, ya una cosa juzgada, volverla a retomar y... No se puede, ¿no? Claro, quizás viendo el tema, si fuera cierto, como se dice, el tema de que no han contribuido, yo creo que ese es un elemento del cual se podría colgar el ISEMIN o algún despacho externo que contrataran
para llevar la defensa, y no por desprotegerlos, orientarlos, afílate al Seguro como decías Social, tú, que punto. vaya al Seguro Social. No estamos discriminando ni negando derechos ni tratados internacionales, para nada, simplemente zapatero a donde te toca. Habría que ver eso. Lo que pasa, volvemos a ubicarnos. El TRICA, las personas que trabajan ahí, pues todos provienen Son empleados del Sí, son empleados del gobierno. Entonces, De hecho, el propio tribunal forma parte del Poder Ejecutivo. Los criterios del TRICA siempre van a ser favorables a lo que le diga el Ejecutivo que les paga. Sí, su patrón. Porque a ellos les paga directamente. Sí, son sus empleados, sí, son sí. empleados de ellos. Eso es incuestionable. Protegen a sus patrones hasta donde sea posible. Pero en el caso del TRICA es que tenemos el problema de que la sentencia es ilícita completa. ¿Por Entonces qué? se podría Porque impugnar la sentencia. hay un sistema que se llama lesividad. Cuando manejas la lesividad, ¿verdad?, de la conducta que se maneja, puedes echarla abajo en el momento que quieras. Si a eso le agregas que no se pagan los servicios o las cuotas que les corresponden en su totalidad, o no sé cómo esté, porque eso es una situación muy secreta, muy cerrada, pues entonces pues, estamos hablando de cosas que no se conocen adecuadamente. Pero el servicio es en el ICEMIN para los servidores públicos. Ellos no tienen ese carácter. Ellos no tienen ese carácter. Y dice, la cosa esa rara que todo el mundo habla de ella, pero nadie la conoce, que es la Constitución. En el 108 de su artículo dice quiénes son servidores públicos. Si tú estás dentro de esos, cumples los elementos que marca la Constitución, tendrás el carácter de servidor público y los beneficios de la seguridad social. Si tú no estás en eso, Pues no tienes por qué darla. Eso es un acto inminente de corrupción. El que tú le prestes un servicio Totalmente. a alguien que no sea servidor público. Pero no solo que lo prestes, maestro, sino que lo cobres y que después tú no lo entregues. Es peor, o sea. Te pagan. Sí, No, es peor. lo está pagando él, lo estoy pagando yo, todo el mundo Sí, estamos sí, no, pagando. pero ellos, quienes lo cobraron, no. No, lo que no sabemos es que hasta cuotas se estén cobrando. Sí, claro. No, pues sí es el sí, caso, que sí les descontaban a los guardias, sí les descuentan sus cheques. Eso debe ser motivo de un análisis para poder aplicar la norma a quien se lo deba. Que no sea eso de vete con tu abuelita, ¿no? Ni nada, que te voy a acusar con tu mamá, no. Debe ser aplicándole la norma. Pero aquí tenemos el otro problema grave que todos hemos soslayado. ¿Cuál? En mayo del 17, por el sistema anticorrupción, se modificaron todas las leyes que se manejan de responsabilidades de delitos y eso. Erubiel modificó la ley de responsabilidad de los servidores públicos e hizo la ley administrativa de responsabilidades, modificó el Código Penal e hizo modificaciones a otras leyes, pero fundamentalmente estas dos primeras. En materia penal, lo que hizo fue despenalizar, derogó todos los delitos de los servidores públicos. Se despenalizó la corrupción. Sí, no tienes pena. Y ahorita quedó derogada y al instante siguiente lo cambió de lugar en el Código Penal. ¿Qué hizo con eso? Que todas las conductas delincuenciales, infraccionales, todas las conductas de corrupción y de afectación a los patrimonios del Estado y de las haciendas municipales, y todo eso se borró a partir del 30 de mayo del 17. No, maestro, me Entonces, acabas de dar están motivos para están invitarte a tranquilos, ¿qué les puedes hacer? Sí. Ahorita llegas tú y le dices, tú hago una responsabilidad, la conducta ya fue derogada, hijo, yo ya no tengo, pero me porté de junio del 17 en adelante como un santo, no No hay problemas. una sola infracción. Qué gran Entonces, tema acabas de poner en la mesa. Eso
Por eso digo que fue un sistema pro corrupción. Dejó a salvo a todos. Qué gran tema, ¿eh? A todos los servidores públicos que cometieron infracciones y delitos. ¿Qué pasa? No, me estás bajando la moral aquí ya, me estás desanimando ya. También es lo que preguntan por ahí, ¿no? De que metan a la cárcel, bueno, yo le apuesto un poquito. Se ha hablado mucho también de que el instituto requiere de una auditoría. Obviamente que le apuesto a esa posición, solo que hacer una auditoría a modo, pues ¿para qué? Si ya no las han hecho. Sí. No, yo creo que tendríamos que hacer una auditoría, pero ni por la Auditoría Superior de la Federación, ni por el OSFE, ni por la Secretaría de la Contraloría, ni por el órgano de control interno del ICEMIM. Hacer una licitación pública internacional para que quien ganara, el despacho que ganara esta auditoría, le direccionáramos todos los hallazgos que queremos, porque nos hemos metido una ley y que no una ley, no. Hay que revisar qué ha pasado, no solo con el dinero, que es lo principal, con la operación de 2000 a 2019. A ver, quiero ver esos convenios. Para hablar de corrupción, tenemos que ver si efectivamente esos convenios de incorporación, como es el CUSAEM y otros, o ver los convenios de pago. Yo tengo la duda, y me ha saltado a la razón, el que, ¿dónde dice de la ley de pensiones del gobernador en turno que se aceptaban pagos de cuotas y aportaciones con terrenos? ¿A dónde dice? Entonces, ¿a quién le da facultades al instituto para recibir en dación de pago terrenos y que al final los perdamos? Porque son laderas de terrenos en los municipios, porque es Uragua y 5 de Mayo en Toluca, porque es en donde estaba la clínica Alfredo del Mazo de Toluca, allá por CEU. Pues esos terrenos fueron dados en dación de pago al ICEMIM. Y hoy partes la clínica, que era un proyecto de clínica hospital, de solo un nivel, porque pasa la bóveda del Verdiguel ahí, muy cerca o relativamente ahí. Entonces, llegó un momento en que las autoridades determinaron. Es un absurdo, porque son bienes públicos. Sí. Pues, ¿cómo los van a enajenar? Pero bueno, Que se quite, y se quitó el terreno. Y recientemente, el que era propiedad del ICEMIM, que le dieron en dación de pago en Uragua y 5 de Mayo, ahora son flamantes oficinas y flamante deportivo, es el gimnasio y demás. El gimnasio de los burócratas. Esa es la parte. Una auditoría, pero muy programada sobre los hallazgos. A ver, decimos de la cobranza, a ver, ¿cuántos convenios tienes? Y ahí sí es el fincamiento de responsabilidades, porque lo fugaz de las administraciones casi los hace ilesos, no por estas reformas que advierte el licenciado Fuentes Ruiz, no, simplemente por lo fugaz del paso. Si yo estuve de director general 3 quincenas y me dicen, vas a ser sometido a una auditoría por los órganos correspondientes, 3 quincenas, así lo recibí y así lo entregué, solo cobré mis 3 cheques. O sea, en cualquier empresa privada no se maneja, o pública, que lo fugaz de una administración de quítalos. A lo mejor eso trae un trasfondo en el que se está tapando un socavón de la dimensión del drenaje profundo de la Ciudad de México, de que no veamos quién sea directamente responsable. No, hay que hacer sí una auditoría, pero a lo mejor es muy larga, sí, pero es que el mal ahí está. Ahí vamos a encontrar esos hallazgos del porqué de esta severa crisis por la que atraviesa el ICEMIM en todos sus rubros. Sí, me queda claro que parecería que la reforma a la ley, si le sintetizamos, puede ser una simplificación del problema, ¿no? Es decir, es una simplificación del problema, es decir, es una tapadera. Sí, no resuelve las cosas de fondo. No va a resolver los problemas. Pero bueno, el tiempo ya se nos agotó, señores. La verdad es que... bueno, aquí les pregunta, soy Argelina Navarro, ¿a qué edad se puede uno jubilar? Les pregunta. ¿A qué edad se puede jubilar uno? Bueno, en teoría a los 65 años. Con la ley actual. Con la ley actual. Sin embargo, hay algunos dictámenes que he leído por ahí de amigos y conocidos. Hay a quien lo jubilan, su dictamen sale con la jubilación de la edad de la ley con la que ingresó.
Y es que así debería de ser, es con la edad, Pero, con la ley que ingresa. pero ¿por qué solo la edad con la ley que ingresaste y la tabla con la que cuantifican tu cuota diaria es con la ley que está en vigor? Ese es parte del problema, exactamente. Pero sí, la jubilación es con la ley que ingresas. No, eso es una de las situaciones que no han sido claras. Tú ingresas con una ley, Generas una expectativa. pero es una expectativa de derecho que se materializa en el momento en que cumples los requisitos. Y eso quedó claro. Si tú cumples los requisitos en la vigencia de otra ley, entonces no hay una retroactividad. Claro. Eso ya ha sido muy discutido y se ha manejado, y siempre algunos abogados le dicen a sus clientes, no, yo te llevo el negocio para que te apliquen la anterior ley, y no es así. Pero entonces, ¿cuáles serían las posibilidades? ¿Sería la del 94? La del 94, Sí, Que claro. sería, que esa hablaba de 55 años, 55 años, y después- quienes reingresaron posteriormente a esa fecha, reingresaron, o sea, ya traen una antigüedad, serán 65. 65. Bueno, ese sería el rango más o Los menos. dos, en el que se Sería movería. el rango. Y hay una pregunta que también se las quiero hacer antes de terminar. Dice, no sé si sea la pregunta correcta, pero tal vez me pueden ayudar los exponentes. Mi mamá está pensionada a través de mi papá. Ella utiliza el ICEMIM desde hace un poco más de 10 años. Mi papá quiere divorciarse. Con eso pierde el servicio. Con eso, no sé, supongo que es la pregunta. ¿Con eso pierde el servicio? El problema es que ella se dializa y su nefrólogo lleva su caso desde siempre. ¿Existe alguna opción para que continúe con su tratamiento en el ICEMIM? No sé, por ejemplo, pagar las cuotas por fuera. Ojalá pudieran apoyarme. Muy amables. No es posible. No hay seguro voluntario en el ICEMIM. El único que tiene seguro voluntario, tanto para el servicio médico como para la pensión inclusive, es el IMSS. Aquí el tema es que si se llega a divorciar el señor, automáticamente ella pierde el derecho a la atención médica, ¿sí? Si están separados o viven separados eternamente, la señora queda protegida en su tratamiento de manera normal. Si aquí lo recomendable es que no se divorcie. Es lo que No, apelaríamos. sepárese, pero no se divorcie. Exactamente. ¿Ya para qué se divorcia después de 20? No, ya para que- bueno, está bien. Bueno, yo quiero agradecerles a ambos. ¿Quieren decir algo para cerrar? ¿Quieres decir algo, maestro, para cerrar? Yo lo único que quisiera decirles es que a mis amigos los diputados, ¿Son tus amigos? ¿Son tus amigos? No. no les puedo decir que son, entonces hay que tratarlos amablemente. Amable, ¿no? está bien, está bien. Tratarlos amablemente. Eso me gustó más. Es político. Sí. Lo que hagan, todo lo que hagan, que por favor pongan a sus abogados a leer la Constitución Federal, porque con eso de que son soberanos, entre comillas, hacen lo que su regalada gana les da. Y así dicen, nosotros podemos hacer lo que queramos porque somos soberanos. No, ellos están vinculados a que haga la Constitución. Porque si hacen el análisis de sus leyes conforme a los principios constitucionales, se van a ahorrar los problemas de los amparos. Los efectos de perder un amparo a veces son muy graves, Claro. bastante graves. Entonces, la recomendación es que recuerden que todos ellos y todos nosotros estamos sujetos a la Constitución, todos, Muy bien. de una manera u otra. Que la respeten y se van a quitar de problemas. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias, Nacho. Y yo quisiera comentar básicamente como un exhorto respetuoso a los señores diputados y al Poder Ejecutivo y a las autoridades del ICEMIM, que en el tema de cuotas y aportaciones del Fondo de Pensiones consideren una indexación permanente, podría ser el Índice Nacional de Precios al Consumidor, para que la gente vaya asegurando la certeza de tener su pensión. En el tema médico, ya lo he dicho durante esta excelente charla, el que sea de manera equitativa en función de los derechohabientes. Y finalmente decirles, somos 65,000 jubilados al día de hoy. En los próximos 5 años crecerán 87,358. Pero lo grave de esta cifra, que ya están listos 54,829 que cumplen edad y tiempo de servicio. Podemos crecer de manera exponencial de 65 a 150,000
en un abrir y cerrar de ojos. Esto es que si se decide la gente a jubilar, somos 150,000 y seríamos el Instituto de Seguridad Social que alberga, quitando al IMSS y al ISSSTE, el que alberga el mayor número de jubilados. 375,000 activos contra 150,000, quitando obviamente los que se separan para la pensión. Entonces sí, hacer esa reflexión, que no sea una ley express, como decía el maestro Fuentes, sino habrá que esperarnos. Yo le apuesto a que nos esperemos a que salga la reforma integral de a nivel nacional, nos alineemos a ellos, cuando menos en edad, cuando menos en portabilidad, en temas que están en la ley escrito. El instituto podrá suscribir convenios con otras instituciones. Ya el ISSSTE y el Seguro ya tienen la portabilidad, pero las instituciones estatales ninguna tiene portabilidad, excepto quienes contribuyen al propio régimen federal. Yo les agradezco muchísimo que estén aquí, la verdad es que fue muy ilustrativa la charla. Yo podría decir mi opinión sobre el problema, que si se trata de dar recomendaciones, yo les recomendaría básicamente que fueran con justicia, con honestidad, ¿no? Con honradez, ¿no? Y dentro de la ley, ¿no? Porque creo que esos serían como los elementos básicos para que puedan Uno de surgir los buenos. principios es apegarse a la legalidad, Claro, ¿no? con esto yo Pero creo que aquí debemos ir más allá de la legalidad, debemos ir a la justicia, A la justicia. social, a la justicia social. Claro, a la justicia. Claro. Bueno, les agradezco muchísimo. La verdad es que espero que podamos reunirnos antes de que, si sucede algo en estos días, nos volvamos a reunir y volvamos a platicar para ver cómo siguen las cosas. Yo les agradezco que hayan estado, nos pasamos un poquito de tiempo, no importa, valió la pena. Y el jueves tenemos conversatorio. ¿Con quién tenemos jueves conversatorio? ¿Quién? Eric. El jueves viene el secretario de Desarrollo Social, Eric Sevilla. Vamos a platicar sobre, obviamente, este asunto, pero básicamente de la pobreza, ¿no? Que creo que es el gran tema. Les agradezco mucho, maestro. Gracias. Buen muchacho. Muchísimas gracias. Nos estamos viendo aquí el jueves. Gracias. Gracias. Vamos.